Primero los Corintios 10, versículos 1 al 12. Vamos a leer la palabra. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Hermanos, vamos a pedir al Señor su ayuda en esta mañana. Señor, gracias por este pasaje que tenemos por delante tan necesario para nosotros. Cuán urgentemente lo necesitamos. Cuán urgentemente necesitamos prestar atención a su advertencia. Te rogamos que tú nos abras los ojos para ver lo necesario que es para nosotros este pasaje que tú nos das en el día de hoy. Te rogamos que nos capacites para exponer con claridad lo que tú nos dices, para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino exponer lo que en verdad el texto nos dice, y que a la luz de lo que entendamos, reaccionemos bíblicamente, siendo fieles a lo que tú nos dices. En Cristo te lo pedimos. Amén. Algo que todo padre le ha dicho a sus hijos pequeños muchas veces, aunque unos más que otros, son las palabras, ten cuidado. Hay peligros que un padre puede ver con mucha mayor facilidad que un niño que es más inmaduro, sea porque tenemos más experiencia, sea porque llevamos mucho más años que ellos viviendo sobre el globo terráqueo, o sea porque tenemos mayor discernimiento. Con mayor facilidad podemos detectar los peligros y de ahí la tanta necesidad que tenemos de decirles a nuestros hijos, ten cuidado. Pablo, como padre espiritual que era de los Corintios, tuvo la necesidad de en un momento dado en esta epístola decirles a ellos, tengan cuidado. Y es lo que estaremos viendo en nuestro estudio de esta mañana, al continuar con nuestra serie sobre la epístola, la primera epístola de Pablo a los Corintios. Como recordarán, el domingo pasado vimos el capítulo 9, versículos 24 al 27, donde Pablo les dice de cómo él se negaba a sí mismo, cómo él se disciplinaba a sí mismo con tal de poder cumplir fielmente su llamado y con tal de no apartarse del Señor jamás. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 que acabamos de leer, versículos 1 al 12. Y la idea principal de este pasaje es la siguiente, es una exhortación, si lo ponemos en forma de exhortación. Ten cuidado, porque por más privilegios que tengas, puedes caer. Ten cuidado, porque por más privilegios que tengas, puedes caer. Todo lo que Pablo dice en los versículos 1 al 11, recuerden que es hasta el 1 al 12 que vamos a estudiar. Lo que él dice del 1 al 11 es con el fin de convencerle a los corintios de que ellos tenían la necesidad de prestar mucha atención a la advertencia del versículo 12. Probablemente muchos de ellos no creían que era tan necesaria esa advertencia de Pablo en el versículo 12. Muy probablemente porque como era típico en ellos, se creían sabios en su propia opinión, se creían autosuficientes, creían que ellos no necesitaban realmente cuidarse tanto porque estaban muy bien o porque estaban padeciendo de lo que llamo el síndrome de Pedro. Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré.
Pero la advertencia que el Señor le da a ellos por medio del apóstol Pablo aquí es sumamente relevante para ellos. Y no solamente para ellos, sino también para ti, para mí, mi hermano que me escuchas. Lo que vamos a estudiar hoy lo necesitamos tú y yo. No solamente lo necesitaron ellos. Porque nosotros, al igual que ellos, cargamos siempre con lo que se llama un corazón engañoso, que constantemente nos engaña y tristemente, constantemente le prestamos atención y le hacemos caso a los engaños del corazón. Pues lo primero que Pablo hace en estos primeros 11 versículos, en realidad es hacer referencia a varios sucesos que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Y desde el inicio, desde el versículo 1, nos damos cuenta que se ve que Pablo da por sentado que aquellos a quienes se dirigía con estos relatos del Antiguo Testamento, conocían muy bien sus Biblias, conocían muy bien los libros del Antiguo Testamento, particularmente conocían muy bien el Pentateuco. Es más, pienso que él se está dirigiendo principalmente a hermanos judíos, porque fíjense que en el primer versículo, cuando hace referencia a los israelitas del Antiguo Testamento, particularmente los israelitas que fueron peregrinos en el desierto, no se refiere a ellos como los israelitas, se refiere a ellos como nuestros padres. Y los incluye a ellos también, aquellos judíos de entre ellos que estaban escuchando esta epístola mientras se leía. A estos judíos y también a todos, obviamente, que Pablo les da esta advertencia en el versículo 12, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Versículos 1 al 11, hermanos, miren todo lo que le pasó a esta generación en el Antiguo Testamento. Por eso ustedes tengan cuidado, no sea que ustedes, al igual que ellos, caigan también. Ahora, ¿por qué es que Pablo les dice estas cosas a ellos? ¿Por qué les dice con tanta urgencia que tenían que cuidarse y que corrían el peligro de caer si no se cuidaban? Vamos a ver varias razones. Y la primera es la siguiente, versículos 1 al 5. Debemos tener cuidado porque ninguno de nuestros privilegios impedirán nuestra caída. Debemos tener cuidado porque ninguno de nuestros privilegios impedirá nuestra caída. Los corintios eran una iglesia muy privilegiada. Muy privilegiada. Y quizás se acuerden ustedes de algunos de los privilegios que ellos tenían. Uno de los mayores era el haber sido fundado por nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo. Y después de fundada, recibieron el ministerio de Pedro, recibieron el ministerio del muy elocuente Apolos. Era una iglesia con muchos maestros y era una iglesia también que gozaba de muchos dones y especialmente por la época en que vivieron, de dones extraordinarios también. Y en los versículos 1 al 5, Pablo básicamente les dice a estos creyentes, miren todos los privilegios que estos judíos en el desierto tuvieron, inmensos privilegios. Bueno, de igual manera ustedes también gozan de muchos privilegios, pero ninguno de esos privilegios libraron a esos israelitas de caer. De igual manera, ninguno de los privilegios que ustedes tienen, oh Corintios, los librará a ustedes de caer, a menos que ustedes se cuiden y dependan del Señor. Ahora, específicamente, demos algunos detalles sobre algunas de las cosas que Pablo menciona en estos primeros 5 versículos para que ellos entendieran los privilegios que aquella generación tuvo en el desierto. Primero empieza recordándoles que ellos habían sido librados de la esclavitud en Egipto. Él les dice a ellos, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres, todos pasaron por el mar. Una obvia referencia cuando el mar fue partido en dos. Cruzaron por el mar en tierra seca, porque el Señor misericordiosamente los libró del yugo de Egipto. Oyó el clamor de ellos, tuvo de ellos misericordia. Pero durante su peregrinaje en el desierto, el Señor no los desamparó, los alimentó constantemente, los alimentó milagrosamente por medio del maná. Versículo 3, todos comieron el mismo alimento espiritual. Aunque Pablo obviamente es una conexión a Cristo, quien es el pan de vida, ¿verdad? Pero ciertamente habla de alimento y ellos recibieron ese alimento a diario de parte del Señor.
Y también recibieron agua milagrosamente de una roca. El Señor nunca los desamparó. Tuvieron el inmenso privilegio de contemplar con sus ojos las manifestaciones poderosas de la mano omnipotente de Dios, cuidándolos, dirigiéndoles, preservándolos. Pero fíjense en la transición a partir del versículo 5. Sin embargo, es decir, a pesar de todos esos privilegios que esos judíos tuvieron en el desierto, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Claro, eso es una manera muy suave de decirles, la ira de Dios se encendió contra ellos, porque eso fue lo que pasó. Y muchos quedaron tendidos, que es lo mismo que decir, quedaron tiesos ahí, muertos, por causa del juicio de Dios contra ellos. Y esto a pesar de haber sido rescatado de Egipto, a pesar de haber sido alimentado milagrosamente, a pesar de haber tenido a Moisés como su líder, a pesar de todos esos privilegios, esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cayeron, a pesar de que quizás muy probablemente confiaron en todos esos privilegios. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos en estos primeros 5 versículos. No confíen en sus privilegios. No sea que por ellos, los corintios, haber sido bautizados, no sea que por ellos haber tenido el privilegio de participar de la cena del Señor, aunque estaban abusando de ella muchos de ellos, no sea que al ver todos esos dones espirituales que tenían y todos esos maestros fueran a pensar que ellos iban a ser librados de caer porque estaban rodeados de esa gran nube de privilegios a su alrededor. Algo que ellos tenían que entender es que en cierto sentido, y enfatizo cierto sentido, pero no quiero ser dogmático en esto, en cierto sentido, hermanos, mientras mayores sean nuestros privilegios, cuando caemos en pecado, mayor se hace nuestro pecado. Porque pecamos rodeados de todos esos privilegios. Y a esto yo lo extraigo del principio que vemos en las Escrituras, de que al que más se le da, más se le demandará. Pues a estos corintios, muy seguros de sí mismos por sus privilegios, Pablo les dice, tengan cuidado. Ten cuidado, no sea que caigan. Porque mira lo que le pasó a aquellos. Ahora, llevando eso aquí a nosotros, sentados aquí en esta mañana. Hermanos, esto también se aplica a ti y a mí. Nosotros somos muy privilegiados. Entre los tantos privilegios que tenemos, porque hay muchos, entre los tantos privilegios que tenemos se podría decir la seguridad de que cada vez que nos reunimos como iglesia a adorar al Señor y escuchar su palabra, vamos a recibir la exposición de su palabra. Y no historietas, cuentos y sueños y anécdotas y testimonios personales del que predica. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio grandísimo. Tenemos el privilegio de tener acceso a la palabra de Dios cuando querramos, cuantas veces querramos. No yendo a un sitio necesariamente, sino simplemente usando nuestros teléfonos, podemos exponernos a buena enseñanza bíblica. El Señor nos ha rodeado de muchos dones. Todos son nuestros y podemos usarlos para nuestro propio crecimiento espiritual. Y como nos sucede a todos los creyentes, nosotros también corremos el riesgo de que este privilegio que tenemos produzca en nosotros un sentido de seguridad carnal que nos impida ver nuestra profunda necesidad de la gracia de Cristo a diario. Corremos el riesgo de creer que la solidez de la enseñanza que recibimos es una señal de la solidez de nuestra propia madurez espiritual, y no es así. Usted podrá tener el mejor predicador del mundo, la mejor doctrina, sana doctrina, buena enseñanza. Eso no garantiza que tú estás creciendo. Eso no es señal de que tú estás también a ese nivel. No. Por ejemplo, un creyente puede descuidar su andar diario con el Señor y no sentir el más mínimo temor de que pueda apartarse de Dios
simplemente porque él goza de buena enseñanza domingo tras domingo. O simplemente porque él durante la semana se escuchó unos cuantos sermones. Cuando en realidad el privilegio de tener buena enseñanza debería acercarnos más al Señor y no lo contrario. Porque ese es el propósito de sus privilegios, acercarnos más al Señor. Pero también hay creyentes que en vez de usar sus privilegios como medios para ayudarles a luchar contra el pecado, los usan como excusas para descuidar su lucha contra el pecado. Porque al cumplir con esos deberes se creen que ya están bien y se descuidan. Es más, ningún creyente debe confiar en sus victorias pasadas. Jamás lo haga, mi hermano. Un creyente no se puede dar el lujo de bajar la guardia y ponerse a curiosear por YouTube con la esperanza de que así como Dios me guardó en el pasado, de seguro que me guardará otra vez. Eso no es una manera de actuar bíblica y sabia. Eso no es prestar atención a la advertencia de nuestro texto hoy. Mi hermano, Dios nunca bendice nuestros descuidos. Dios nunca bendice nuestros descuidos, especialmente cuando son fruto de nuestra confianza carnal en nosotros mismos. El muy conocido texto de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Óyelo bien de nuevo, y voy a enfatizar una palabra. Todo lo puedo, primera persona del singular. ¿Quién lo puede? Pablo. Pero no es Cristo que lo fortalece, él lo dice. Pero el que lo puede es Pablo. El que hacía lo que tenía que hacer era Pablo, no Cristo. Cristo lo fortalecía para él hacer lo que tenía que hacer, pero lo hacía él. Y aun cuando dice en Gálatas 2:20, y la vida que ahora vivo en la carne, ¿quién la vive? Él, no Cristo por él. Tú y yo somos responsables de andar cerca del Señor, de buscar su fortaleza, de usar los medios que Él nos ha provisto. Nunca confiando en otra cosa que no sea en el Cristo que me fortalece. Todos los privilegios y bendiciones espirituales que el Señor nos ha dado deberían llevarnos, hermanos, a ser mucho más cuidadosos de lo que somos y a depender más de su gracia. Nosotros compartimos con Israel el que somos muy privilegiados. Asegurémonos de no compartir con ellos el confiar en nuestros privilegios, porque vamos a tener que compartir con ellos la misma caída. Pues la primera razón es por la que Pablo les da todos estos ejemplos del Antiguo Testamento y luego concluye con esa advertencia en el versículo 12, es para decirle, ninguno de tus privilegios te pueden guardar de una caída. Segunda razón, versículos 6 al 10, nosotros podemos caer en los mismos pecados que cayeron los israelitas. Es lo que le está diciendo a los corintios. Él no le está mencionando eso por mencionarlo. Él le menciona todo esto para decirle, nosotros podemos caer en los mismos pecados que cayeron los israelitas. En caso de que alguno de ellos, de que alguno de aquellos corintios se dijeran que lo que hicieron los corintios, que lo que hicieron los israelitas en el desierto, esas cosas realmente no tenían nada que ver con ellos. Pablo les dice en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos, que no deseemos lo malo como ellos lo codiciaron. Todo eso que se nos reveló de esa antigua generación que fue tan rebelde en el desierto, es para que tú y yo lo usemos de espejo, mi hermano. Y digamos, pero mírame ahí, mírame a mí ahí, mírame aquí retratado. No, yo no ando con un manto encima, ni ando en sandalias, ni ando con los pies llenos de arena. No, pero yo codicié igual que ellos. Yo cometo los mismos pecados que ellos cometían. Aquí Pablo les habla a ellos en un sentido
más general de la disposición carnal que había en algunos de estos israelitas que cayeron en el desierto, de esos deseos y pasiones no agradables al Señor, deseos de lo malo. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos pecados específicos que Pablo menciona, de los cuales los corintios tenían que cuidarse y de los que tú y yo debemos cuidarnos? Veámoslo. Son 4 que él menciona. Él empieza con la idolatría. Versículo 7. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos. No lo sean. ¿Ustedes creen que hubiera sido necesario que se nos diga aquí no sean idólatras, o que al final de Primera de Juan se nos diga, hijitos, cuidados, guardados de los ídolos, y que el Señor nos hablara en Mateo capítulo 6 de no hacernos tesoros en la tierra? ¿Ustedes creen que esas exhortaciones y advertencias están ahí de lujo? ¿O están más bien ahí porque tú y yo tenemos todavía propensidad remanente a cometer idolatría? Por lo segundo, no seáis pues idólatras como fueron algunos de ellos. Y a lo que Pablo se está refiriendo aquí es al relato de Éxodo capítulo 32, donde leemos que Aarón, por presión del pueblo y por debilidad suya, les hizo a ellos un becerro y les dijo: he ahí a tu Dios, el que te liberó de Egipto. Y se entregaron a la idolatría. Ellos lo hicieron, tú y yo también lo podemos hacer. También inmoralidad sexual, versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y aquí se refiere al relato de Números capítulo 25, donde los hombres de Israel tuvieron relaciones íntimas con mujeres paganas de Moab y participaron también en comidas sagradas dedicadas a Baal. Y Dios trajo juicio sobre ellos. Otro pecado más: tentaron al Señor. Tentar al Señor, o también se puede decir, pusieron a prueba al Señor. No confiaron en Él. Versículo 9. Ni provoquéis al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Y aquí lo que se nos relata es lo que encontramos en Números capítulo 21, donde se nos habla de que los israelitas hablaron con desprecio de la provisión misericordiosa del maná que el Señor les daba, y el Señor trajo otro juicio contra ellos. Murmuración o quejas, versículo 10. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Aquí referencia a Números 14, donde el pueblo se rebeló contra Moisés y contra Aarón y hasta hablaron de apedrearlos, y se les ocurrió la brillante idea también de reemplazar a Moisés con otro líder que los regresara nada más y nada menos que a Egipto, por un espíritu de queja y de murmuración, inconformidad. Estos son los 4 pecados que Pablo les presenta a ellos, del pueblo de Israel: idolatría, inmoralidad sexual, poner a prueba al Señor y quejarse contra Él. Ahora, no pensemos que Pablo mencionó estos pecados al azar. Déjame mencionar unos cuantos ahí para que ellos más o menos se asusten y tengan cuidado, no sea que caigan. No, 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 no. Estos fueron pecados específicos que él mencionó porque ellos estaban o en peligro de cometerlos o ya los estaban cometiendo. Y veamos eso un momentito ahora. Empecemos con los primeros 2 que él menciona aquí: los pecados de idolatría, ¿verdad? Y de fornicación. Él los menciona aquí conectado con lo que acababa de tratar ya en el capítulo 8, de comer comida sacrificada a los ídolos y de participar en cultos paganos. Y esto era lo que algunos de ellos estaban haciendo, simplemente diciéndose: pero un ídolo no es nada. El hecho de que un ídolo no era nada no les daba permiso a ellos hacerse partícipes de prácticas idólatras. Había una gran diferencia entre comprar carne en el mercado sin preguntar nada, llevársela a su casa, asarla, comérsela sin problema de conciencia, porque en ese sentido sí era más aplicable el que un ídolo realmente no es nada. Una cosa era eso, otra cosa era participar en un
culto público, un banquete público en honor a uno de esos dioses falsos, junto con los demás idólatras de la sociedad. Muy diferente, muy diferente. Y lo preocupante era que en aquellos cultos paganos generalmente habían sacerdotisas prostitutas que cometían actos inmorales con los que adoraban como parte de su adoración pagana. ¿Qué hace un cristiano en un contexto así? Dice Pablo, miren, no cometan los mismos pecados de idolatría y de fornicación que los israelitas del pasado. No se crean tan seguros de ustedes mismos. Ya ustedes están cayendo. Y si no han caído, tengan cuidado, no sea que caigan. Los otros dos pecados que él menciona tienen que ver con el desprecio que los israelitas le mostraron al Señor al menospreciar el maná y menospreciar a los líderes que el Señor les había dado para que los dirigieran en aquel peregrinaje. Y no era lo que algunos de los corintios estaban haciendo con Pablo, cuestionando su apostolado o creyéndole a aquellos que cuestionaban su apostolado, y Pablo viéndose en necesidad de defender esas cosas y se estaban oponiendo a él. Es lo mismo que ustedes están haciendo, corintios, lo que hizo aquella generación que murmuró contra el Señor y también se rebeló contra los líderes que el Señor les dio. Pues Pablo les está diciendo a ellos en estos versículos, dejen de cometer los mismos pecados que ellos cometieron. Ellos estaban participando de esos banquetes paganos y estaban atacando a Pablo. Y lo preocupante era que a pesar de todas esas cosas, se atrevían a decir que estaban bien. Como cristianos. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Siempre la respuesta es bien. Y nos alegra que siempre estén bien, pero en realidad siempre estamos bien. Siempre estamos bien. Con eso no quiero decir que si un hermano te pregunta, ¿cómo estás, mi hermano? Tu respuesta, malísimo porque acabo de codiciar un carro de un millonario ahí que pasó por ahí y yo soy un hombre que nada más pienso en el dinero. Un momentito. Hay un momento donde uno en un contexto de confianza abre su corazón con un amigo íntimo, es otra cosa. Ahora por mí, mi hermano, por esto y por esto. Pero tenemos ahí también la prudencia debe guiarnos, ¿verdad? Pero a veces no hay que ser tan detallados y simplemente decir, no me ha ido muy bien esta semana, mi hermano. Tú sabes que como creyentes tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Ora por mí que esta semana ha sido una semana difícil. Y ora para que el Señor me restaure. Ser un poco más humilde y sincero, lo que quiero decir. Y claro, eso dependerá también de la confianza con la persona que estemos hablando. Pero no siempre estamos bien. Esa es la realidad. Pues eso es lo que Pablo les dice a ellos. Cuídense de cometer estos pecados que aquellos en el desierto cometieron. Y hermanos, ¿quién se atrevería a decir que los pecados de los que los israelitas y los corintios fueron culpables no son pecados que los cristianos de hoy pueden cometer? ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Acaso los cristianos no cometemos idolatría por medio de nuestro amor desmedido a las cosas de este mundo? Como muchas veces nos es un deleite y una facilidad tan grande gastar miles de dólares en algo material, pero muy doloroso a la hora de contribuir para el avance del reino de Cristo o invertir en los intereses del reino. Y eso no es una indirecta, como que diciéndole a ustedes, no están dando su ofrenda. Yo no sé nada de eso, ni me interesa nada de eso. Pero lo que estoy diciendo es para que nos examinemos. ¿Acaso no es la idolatría del corazón que ha llevado a algunos cristianos a valorar las cosas y aún a las personas según la calidad de las cosas materiales que tengan? Así piensan algunas personas y evalúan a los demás también según esas cosas. No podemos caer nosotros en la avaricia o el amor al dinero, lo cual la Biblia llama idolatría. Podemos caer en eso. ¿Acaso no hay cristianos que han dejado buenas iglesias y se han sumido en una bancarrota espiritual por querer ganar unos cuantos miles de dólares más al año? Han aceptado un trabajo que les exige trabajar todos los domingos
o les exigen mudarse a un sitio donde es un desierto espiritual, donde no hay ni una buena iglesia donde pueda reunirse a adorar con buena conciencia. Entonces, en ese caso, su prioridad fue ganar un poco más y su alma y sobre todo el Señor tomó no un segundo lugar, quizá un quinto o sexto lugar. Eso es idolatría. Tú y yo podemos caer en idolatría entonces. ¿Y qué de la inmoralidad sexual? ¿Somos nosotros los creyentes inmunes a las tantas tentaciones con las que somos diariamente bombardeados? ¿Y qué de los tantos cristianos, tanto hombres como mujeres, jóvenes, que por estar jugando con el fuego de la fornicación, con el fuego de la pornografía, se han quemado y andan con tremendas ampollas en su conciencia? Hermano, si este es tu caso, no te digo esto para hundirte más en tu dolor y tristeza, sino para convencerte de lo que el Señor quiere que te convenzas por medio de este pasaje que estamos estudiando, que los cristianos somos débiles, como aquellos israelitas idólatras lo fueron también. Y más aún, para que entiendas que ninguno de los privilegios con los que el Señor te ha rodeado te guardarán por sí solos de la tentación, sino solo el Espíritu Santo, mientras tú dependes de Él. Busca el perdón del Señor, mi hermano, y la gracia restauradora y fortalecedora de Cristo, pero deja de confiar en tus propias fuerzas, porque no tiene, propia fuerza no tiene. Y cuidémonos también de la murmuración. ¿Cómo va a ser que personas como nosotros, con tantas bendiciones de las que disfrutamos, aún materiales, somos tan propensos a la queja? ¿Saben por qué somos tan propensos a la queja? Porque no entendemos realmente lo que merecemos por ser pecadores. No entendemos que donde deberíamos estar ahora es en aquel lugar cuyo el humo de su tormento durará por los siglos de los siglos, donde solamente hay lloro y crujir de dientes. Tú y yo deberíamos ser ahora mismo de aquellos sin esperanza en el abismo eterno por causa de nuestro pecado. Por eso un puritano decía, todo lo que recibimos de este lado del infierno es misericordia. Se te rompió el carro, eso es misericordia comparado con lo que nosotros merecemos. Me dieron layoff en el trabajo, misericordia comparado con lo que merecemos por la eternidad. Si fuéramos más conscientes de nuestra indignidad, fuéramos más agradecidos al Señor. Tercera razón que Pablo da en los versículos 11 al 12, y con esto ya estamos concluyendo. Todos debemos tener cuidado. Todos debemos tener cuidado. Hermanos, los creyentes no podemos darnos el lujo de andar despistados en nuestra batalla espiritual. Porque nuestro enemigo, el diablo, no anda despistado. Él anda buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Generalmente cuando león ruge es que le está saltando ya a la víctima o a su presa, o está furioso y está a punto de atacar. Un león durmiendo no anda rugiendo. El hecho de que se nos diga que nuestro enemigo, el diablo, anda, ve que no está descansando, él anda buscando diligentemente a quien devorar, y lo anda buscando como león rugiente. No para darle un sustito, no, oye bien el texto, para devorarlo. Entonces tú y yo no podemos darnos el lujo de andar despistados. Cada creyente debe conocer cuáles son sus áreas débiles, cuáles son sus propensidades pecaminosas, cuáles son las cosas de las que debe cuidarse, y debe estar siempre cuidándose de esas cosas. ¿Verdad que cuando tú estás clavando un clavo en la pared, especialmente si una pared bien dura y el clavo no está hecho para eso, para ese tipo de cemento, el clavo se dobla, y si no estamos en buena y tenemos poco clavo, hay que enderezar, como hacíamos en nuestro país, enderezar el clavo y volverlo a tratar. Y vuelve y se dobla en el mismo sitio o se parte. Así somos nosotros. Y a veces el diablo conoce más nuestras debilidades y nuestras propensidades que nosotros. Por eso él diseña las tentaciones a la medida.
Él no me tienta a mí con drogas. Yo nunca usé drogas, ni me interesa. Él no te tienta a ti quizás con dinero, porque nunca, no, tú no eres de personas así. Con los lujos, a ti nunca te han llamado mucho la atención los lujos. Pero él sabe con qué tentar. No andemos despistados. Pues si los privilegios no pueden sostenernos en pie, hermanos, y vivimos en un mundo rodeado de enemigos, en una batalla espiritual constante, entonces es imprescindible que tengamos cuidado, no sea que caigamos. Cada uno de nosotros tiene que tomar muy a pecho la exhortación del versículo 12. Debemos tomar como lo son estas palabras, la palabra de Dios para nosotros, sea quien sea. Tengamos o no un cargo oficial en la iglesia, tengamos los años que tengamos en la fe, hayamos tenido recientemente muchas victorias en nuestra lucha contra el pecado o muchas derrotas, seamos fuertes o débiles en la fe, todos debemos prestar esta atención a esta advertencia. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Nosotros nunca debemos estar conformes con el nivel espiritual que hayamos alcanzado en nuestras vidas, porque no hay nivel de crecimiento que nos proteja contra las acechanzas de Satanás y el pecado que aún mora en nosotros. No la hay. No hay nivel. Es más, ninguno de nosotros jamás llegará a una etapa en su vida cristiana en la que podrá jugar con el pecado sin hacerse daño. Jamás. Escúchame bien, amado hermano. Mientras estemos de este lado del cielo, siempre existirá la posibilidad de que caigamos en pecado. Hasta de que caigamos en pecado es escandaloso. Tú y yo podemos caer tan hondo en nuestro pecado que puede hasta que nos tome años recuperarnos y ser restaurados. Y hay pecados que nos pueden dejar cicatrices que hasta el fin de nuestras vidas nos recuerden de nuestra caída. Como Pedro, que de seguro, no lo dice la Escritura, pero ¿no crees tú, hermano, que cada vez que un gallo cantaba, él le recordaba lo mucho que necesitaba de Cristo ese día? Porque todos los días cantaba el gallo. Y también de vez en cuando seguro le recordaba de su profunda caída. Pero también de la misericordia restauradora del Señor, ¿verdad? Simón, ¿me amas más que a estos? Él le ministró y lo restauró. Y lo usó poderosamente. Pero yo dudo que cada cantar del gallo no era un recordatorio constante para este hombre de que ese día necesitaba la gracia poderosa de Cristo. Caer en pecado no es un juego, mi hermano. Pecar contra Dios no es algo trivial porque Él es un Dios infinitamente santo. Dios aborrece con todo su ser el pecado. Aun cuando uno habla de una caída física, es algo que puede tener consecuencias gravísimas. No hay personas ciegas en este mundo que son ciegos hoy por una caída que se dieron en la cabeza un golpe grandísimo. No hay personas que no pueden hablar por un golpe que se dieron por una caída. Hay personas que no pueden caminar y hay personas que han muerto por una simple caída. Y este texto nos dice a todos nosotros, los cristianos pueden caer y su caída puede causar graves daños, no solamente a sus propias almas, a sus seres queridos, a su amada iglesia y sobre todo a la causa de Cristo. Ahora, ¿quién es la persona que con mayor seguridad puede caer? No hay que darle mucha vuelta al asunto. El que cree que no va a caer. No es a eso no es a ese tipo de persona que el texto le habla. Óiganlo de nuevo, el versículo 12. El que cree que está firme. Ahí que está el peligro. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Todos debemos cuidarnos. Pero en el momento que tú te crees que tú estás firme, ahí sí es verdad, que tú estás a punto de caer. Tú no estás firme en nada. Si cuando saliéramos ahora al final del culto, hoy no, eso es evidente que está muy soleado, muy lindo el día. Pero si al salir de este culto notamos que las escaleras tienen una capa muy gruesa de hielo porque mientras estuvimos aquí adorando al Señor, cayó lluvia helada allá afuera.
Y tú ves a dos personas que van saliendo primero. Una que se va agarrando y va paso a paso, lentamente, cuidadoso, porque sabe que se puede caer. Y otro que va a 1.014.500.000 saliendo por ahí, que se lleva a todo el mundo y sale corriendo por las escaleras. ¿Cuál tú crees que con mayor seguridad se va a caer y posiblemente hasta se desnuque? El que fue tan rápido corriendo por ahí, creyendo que a pesar del hielo que había en la escalera, yo bajo bien, yo bajo bien. Yo lo he hecho antes. De chiquitico siempre me ha gustado rebalar en el hielo. Proverbios 16:18 dice lo siguiente: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. ¿Tú quieres asegurar tu destrucción y tu caída? Aquí está la receta. Sigue con tu orgullo y con tu espíritu de altivez. No le des muerte a esos pecados. Se la receta para seguramente garantizar tu destrucción y tu gran caída. Proverbios 16:18, eso es lo que nos está diciendo. ¿Cuál de los 12 apóstoles fue que negó al Señor? ¿Acaso no fue el que creyó que no lo iba a negar? Exactamente, Pedro. Y se lo dijo el Señor con mucha seguridad, no solamente con seguridad, poniéndose por encima de los demás. Aunque ellos te abandonen, yo, Mr. Pedro el Poderoso, en mis propias fuerzas, yo no te voy a abandonar. Sí, yo tuve el mismo privilegio que ellos de tocar y sentir y tener a mi lado al Verbo hecho carne, pero ellos no son tan fuertes como yo. Y ese fue precisamente el que negó al Señor, aún maldiciendo para convencer a aquellos que le escuchaban de su mentira. Pues mi hermano, si estás seguro de que tú no vas a caer, ten cuidado, no sea que caiga, te dice el Señor en esta mañana. Y ten cuidado, no tan solo de no caer públicamente, porque a veces motivado por el orgullo, eso es lo que algunos se cuidan solamente, de no caer públicamente. Cuídate especialmente de no caer en privado, sería mi exhortación para ti esta mañana. Es más, yo diría que deberíamos ser mucho más cuidadosos de no caer en privado, porque muchas veces cuando alguien cae en público ya ha venido cayendo en privado hace tiempo. Lo que pasa es que nadie lo sabe. Pues no quieres verte en los brazos de una mujer que no es tu mujer. Huye del adulterio, huye de la fornicación, huye del adulterio mental. En lo privado, en lo íntimo. Huye de la pornografía. Toma medidas drásticas en dependencia del Espíritu Santo para que no sigas cayendo en ese pecado privado con el cual tienes tanta lucha. La grandeza de ese pecado no radica en que si es público, si es privado. Es que es contra Dios, es contra tu bendito Salvador, mi hermano. El que te compró con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. El mensaje de este pasaje es, de nuevo, no, nos llama a depender de la gracia poderosa de Cristo. Él es quien nos dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y tú dirás: pero acá, pero yo he hecho muchas cosas, yo a veces ni le he pedido al Señor que me ayude, pero tú no las has hecho de una manera agradable a Él, te lo aseguro. Seguro la hiciste para tu propia gloria, la hiciste buscando una promoción, la hiciste buscando que la gente te recuerde, la hiciste con otras motivaciones, pero no con la motivación santa de querer realmente traerle la gloria únicamente a Él. Él es que da la gracia para eso. Todo separados de mí, nada podéis hacer. Lo que está diciendo el Señor, nada podéis hacer realmente que me agrade a mí. Pablo pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Efesios 6:10 nos exhorta: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todas estas exhortaciones a depender de la gracia del Señor, hermanos. Y aún la exhortación principal de nuestro texto, a lo que nos llaman es a no descuidar lo más básico, a no descuidar nuestro andar con el Señor, a no descuidar nuestra lectura y meditación en su santa palabra, a no descuidar la oración.
a no descuidar la comunión con nuestros hermanos. Estos son los medios principales que el Señor nos da para fortalecernos en gracia y cuidarnos de caer. Mi hermano, quiero concluir diciéndote lo siguiente. Si no has estado teniendo cuidado y por ello has estado cayendo en pecado, ve de nuevo a tu amante y misericordioso Salvador, aquel de quien el Evangelio de Juan nos dice que es lleno de gracia y de verdad. Ve a Él con un corazón contrito y humillado y Él tendrá de ti misericordia. Él es el que el que nos manda perdonar aún a nuestro prójimo 70 veces 7. Él nos perdonará de nuevo y nos restaurará. Has caído y es triste, ¿verdad? Pero no has caído de las manos que te sostienen, porque Él es misericordioso y no te va a soltar. Nosotros hemos caído, pero el Señor no ha caído ni caerá jamás. Y fue por nunca caer como el segundo Adán que hoy Dios nos ve en Él, cubiertos con su justicia perfecta. Es verdad, Dios no ha dejado de amarte por tus caídas. ¿Tú sabías eso? Él no ha dejado de amarte porque tú has caído. Él no dejó de amar a Pedro aunque lo negó varias veces, a unos cuantos metros de distancia de él. Tanto así que el Señor pudo mirarlo y encontrarse ojo a ojo con él. Él no lo abandonó a Pedro, Él lo siguió amando. Él te ama. Él te ama en Cristo, Él te ama en aquel que nunca cayó ni caerá. Que esto anime tu corazón, mi hermano, a levantarte hoy y a regresar a tu Padre, el cual cuando te vea yendo a Él saldrá corriendo hacia ti, abrazarte y besarte en misericordia y gracia. Como hizo el Padre en la parábola del Hijo Pródigo, porque Él se deleita en perdonar a su pueblo y restaurarnos también. Concluyo dirigiéndote a ti, mi amigo, que no conoces al Señor Jesucristo en esta mañana. Nos alegra que hayas venido, pero mi exhortación para ti no es cuídate, no sea que caigas, porque tu problema no es asunto de cuidarte para una caída, tu problema es que ya estás caído. Tu problema es que como nosotros naciste caído, como nosotros naciste un pecador caído, caído en Adán. Todos nacemos pecadores, todos nacemos dañados, todos nacemos con la imagen de Dios distorsionada en nosotros. Dios es amor, ¿verdad? Bueno, por eso es que tú amas. No lo amas a Él con toda tu fuerza, porque Cristo todavía no ha cambiado tu corazón, ni tú has venido a Él, ¿verdad? Pero tú amas. Y eso es algo bueno. Pero amas todas las cosas menos a Dios. Te amas a ti mismo por encima de todas las cosas. Amas las cosas de este mundo. Quieres más y más de ellas y no te satisface hasta que tengas más. Y dice la Escritura, el que ama el dinero no se sacia del dinero. Tu condición es horrible como era la nuestra antes que Cristo nos salvara también. Tú necesitas a un Salvador que te salve de la culpa y de las consecuencias eternas del pecado tuyo y te transforme de tal modo que puedas amar y servir a Dios por el resto de tu vida y estar con Él en gloria para siempre. Así de misericordioso el Salvador que vino a salvar y a buscar a pecadores. Él no vino a buscar y a salvar gente buena. Si tú dices, yo soy bueno, Cristo dice, no, yo no vine a morir por gente así. Yo no ni llamo gente así. Yo llamo gente sucia, yo llamo gente lleno de maldad, yo llamo gente culpable, yo llamo gente que no sabe hacer con su existencia, yo llamo gente que está confundida, yo llamo gente adorando cualquier otra cosa excepto a mí. Yo llamo a gente desesperada. Eso fue la gente que él vino a salvar y a transformar. Tú te ves así, tú calificas. Tú calificas para venir al Salvador que te puede salvar y transformar. Mi llamado a ti es que vengas a Él hoy, porque mañana tú no lo tienes. Oremos. Padre, gracias por este pasaje tan necesario para nosotros. Tráelo con poder a nuestra conciencia y corazones, Señor, para que en verdad le prestemos atención.
para que en verdad te hagamos caso a ti y no a nuestros sentimientos, no a nuestros descuidos, no a nuestro amor a la comodidad. Perdónanos cuando hemos confiado en nuestras propias fuerzas, en nuestras victorias pasadas, en nuestros privilegios, y nos hemos olvidado de aquel que nos ha sostenido todo este tiempo en sus manos. Le hemos dado la gloria a otras cosas y no a tu gracia poderosa que nos sostiene. Gracias por sostenernos, por interceder por nosotros, aun cuando hemos salido de nuestros hogares sin clamar a ti, pidiendo ayuda, para ser librados del león rugiente que nos anda buscando cómo devorarnos. Tú, oh bendito Salvador, has intercedido por nosotros, y el Padre siempre te escucha. Hemos sido guardados y protegidos. Te rogamos que nos ayudes a ser santos y que tú traigas a pecadores a Cristo en esta mañana. En Él te lo pedimos. Amén.